Siempre es un gusto poderlos acompañar en el segmento Contraste de TN23. Hoy estaremos hablando sobre menores que están en conflicto con la ley. Hablamos de la situación que se está registrando en América Latina porque ha ido en incremento menores de edad que están siendo sindicados debido a hurtos, pero también hasta asesinatos. En pleno siglo XXI, miles de menores de edad siguen siendo utilizados como combatientes en conflictos armados alrededor del mundo. Según estimaciones de UNICEF, más de 250.000 niños y adolescentes participan actualmente en guerras en países como Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, Siria y Myanmar. Muchos de ellos son reclutados a la fuerza, separados de sus familias y obligados a integrarse a grupos armados que ven en la niñez una fuente fácil de manipulación. Los menores no solo son utilizados como soldados en el campo de batalla, también cumplen roles de mensajeros, cocineros y espías, o incluso son convertidos en escudos humanos. En los casos más graves, niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual y explotación. Naciones Unidas ha denunciado repetidamente estas prácticas consideradas crímenes de guerra y ha señalado que, pese a los tratados internacionales que prohíben el uso de niños soldados, el problema persiste debido a la falta de control estatal, la pobreza y la impunidad de los grupos armados. En regiones donde los conflictos son prolongados, la reincorporación de estos menores a la sociedad es un desafío mayúsculo. Programas de reintegración impulsados por la comunidad internacional buscan ofrecer educación, atención psicológica y apoyo comunitario para que los niños soldados puedan rehacer sus vidas. Mientras persistan los conflictos armados y las condiciones de vulnerabilidad extrema, miles de menores de edad seguirán siendo blanco de reclutamiento. La comunidad internacional enfrenta así un dilema humanitario: proteger a la infancia en medio de la guerra y garantizar que su derecho a la vida sea libre de violencia. Hablemos ahora de lo que está ocurriendo en Guatemala, ya que las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social han dado a conocer que buscan no solo sancionar a estas personas, sino también buscar su reinserción en la sociedad. En Guatemala, los menores de edad en conflicto con la ley representan un reto constante para las instituciones de seguridad y justicia. De acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, los delitos más frecuentes cometidos por adolescentes son el robo agravado, la extorsión y la aportación ilegal de armas de fuego. Muchos de estos casos se asocian al reclutamiento de jóvenes como parte de pandillas, que encuentran en la adolescencia una etapa vulnerable para captar a nuevos integrantes. El sistema guatemalteco contempla medidas especiales para atender estos casos, priorizando la reinserción social de encima del castigo. La legislación establece que los adolescentes deben recibir educación, atención psicológica y programas de capacitación laboral mientras cumplen sanciones en centros especializados. El objetivo es evitar que los jóvenes se conviertan en delincuentes reincidentes y en cambio puedan reinsertarse de manera productiva a la sociedad. Expertos en justicia juvenil insisten en que la prevención debe ser la principal apuesta del Estado, fortalecer la educación pública, garantizar el acceso a servicios básicos y ofrecer espacios deportivos y culturales puede marcar la diferencia en la vida de miles de adolescentes en situación de riesgo. Si no se abordan las causas estructurales como la pobreza, la violencia intrafamiliar y la falta de oportunidades, el país seguirá enfrentando un ciclo de violencia en el que cada vez más menores de edad terminan en conflicto con la ley. Esta semana justo le dimos a conocer cómo una persona menor de edad está involucrado en un asesinato en la zona 6 de Misco, justo en la colonia El Milagro. Veamos lo que han dado a conocer las autoridades. De por sí, el adolescente que establece la ley, según la Ley de Protección Integral, adolescente es la persona que tiene 13 años hasta antes de cumplir 18. De 12 años para anteriores a la edad que tiene, se considera niño, niña. En ese sentido, no son sujetos de ningún tipo de procedimiento, sino de temas de protección que tiene que verificar la Procuraduría General de la Nación. Ya a los 13 años, si transgrede la normativa penal, a pesar de ser inimputable, porque también el adolescente es inimputable, pero hay un procedimiento específico que el Ministerio Público tiene intervención en base al artículo 169 de la Ley de Protección Integral. Y el artículo 139 de referida normativa tenemos que verificar unos principios rectores de la protección del adolescente, a pesar de haber transgredido la ley penal,
se tienen que verificar aspectos psicológicos, pedagógicos y sociales para establecer en relación a las acciones que se cometieron en concreto. En ese sentido, la ley establece 2 grupos etarios para estos procedimientos, toda vez que las sanciones son diferentes a las de adultos. Algo que tenemos que entender inicialmente, que el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal es un proceso diferente al proceso de adultos. Las sanciones son diferentes, los principios son diferentes y los fines en relación a la justicia juvenil son totalmente diferentes. En este caso, los 2 grupos etarios que establece la normativa es de 13 a 15 años, tienen una sanción de 2 años máximos por las acciones delictivas o transgresiones a la ley penal, y de 15 años antes de cumplir 18 son 6 años. En este caso se tiene que verificar también ese perfil a través de las entidades especializadas y verificar el adolescente en esa área social, psicológica y pedagógica para atender el caso. Esto no significa que los casos queden en impunidad. Se hace una investigación, se hacen las diligencias propias para establecer quién es la víctima, para establecer reparaciones del daño, y para verificar esa responsabilidad de la transgresión de la ley penal a través, en este caso, de una persona menor de edad. Y estas son las preocupantes cifras que van en incremento. En el 2024, UNICEF estimó 259,000 menores de edad que están privados de libertad. Esto quiere decir que son 26 por cada 100,000 niños solamente en el área de América Latina y el Caribe. Aproximadamente 1 millón de menores de edad son detenidos o remitidos más bien cada año. Jóvenes entre 15 y 29 años, según la Organización Mundial de la Salud, han cometido al menos 193,000 homicidios. Esto representa el 40% de todos los homicidios. En el 2021, el Ministerio Público realizó 201 investigaciones sobre explotación laboral y sexual de menores de edad. De esto, 19 procesos judiciales iniciaron y se lograron 38 condenas. La Secretaría de Bienestar Social reportó en el 2016 más de 1,090 menores que estaban privados de su libertad. En el 2021 hubo una cifra familiar y algo que hay que resaltar es que son más hombres que mujeres que se encuentran remitidos. Son 813 hombres y 106 mujeres solamente en el 2021. Sin embargo, esta cifra ha ido en aumento y son más de 1,000 menores de edad que actualmente están privados de su libertad. Sin embargo, pues es de mencionar que se está recibiendo una atención integral. Son distintos retos que enfrentan las autoridades, sin embargo es importante que usted conozca cuál es esa atención integral que se le da a los menores de edad que están en conflicto con la ley.